¿Escribís todos los días? No. Escribo lo menos que puedo, como casi todos los escritores. No creo que haya un escritor serio que escriba todos los días, ¿no? Se dan casos, por supuesto, pero algo que dicen casi todos los grandes escritores que he leído, hablan de su dificultad para escribir y de cómo interponen elementos de su propia realidad para evitar la escritura. Hemingway se mata, entre otras razones, según dice, porque no podía escribir, no podía hacer el amor, no podía beber y no podía fumar, que eran las únicas cosas por las que valía la pena vivir, decía, ¿no? Y ponía en primer término, si no me equivoco, tomar el whisky y después hacer el amor. La literatura la ponía en el tercero o cuarto. Y sin embargo, cuando Hemingway muere, se encuentra en una especie de heladera 7 kilos de manuscritos. 7 kilos de manuscritos es una barbaridad. Vale decir que ni siquiera llevaba el registro de lo que escribía cuando escribía. Un escritor está casi siempre frente al problema de que no escriben. Preguntarle a un escritor cuando escribe es casi obligarlo a mentir, porque no tiene una idea muy clara cuando escribe. Lo que sí siente, en general, es que no escribe nunca, ¿no? A esta altura, ¿ya es más oficio que otra cosa o todavía necesitas de la inspiración? Yo no creo en la inspiración. La inspiración es una invención de la poesía romántica y de ciertos espíritus extremadamente delicados y aéreos, diría. No existe la inspiración en ninguna de las artes, ¿no? Existe un estado muy particular que te lleva a la escritura o te lleva a la pintura o te lleva a la música, pero aquella que llamamos inspiración es, sin duda, una serie de ideas recibidas de las que no tenemos conciencia. De pronto, una melodía escuchada en la calle le produce a un músico la idea de las notas iniciales de una sinfonía. Pero inspiración, algo así como que viene un ángel y te dice lo que tenés que hacer, eso ocurre únicamente en los libros sagrados. Ni Edgar Poe, que se supone el arquetipo del poeta romántico, creía en la inspiración, ¿no? Yo terminé en el 91 una novela cuya primera página había sido escrita en 1961. ¿A quién le vas a hacer creer que hay una inspiración que dura 30 años? Puede valer, tal vez para la poesía, para un texto breve. No puede valer para una obra de teatro, no puede valer para una novela y tampoco puede valer para los cuentos, por lo menos en mi caso, ya que yo puedo tardar 3 o 4 meses en escribir un cuento de 10 páginas. ¿Qué pasa cuando empezás a leer un libro y no te gusta? ¿Lo terminás igual o lo abandonás? No, cuando empiezo a leer un libro y no me gusta, le doy una chance más al autor, a veces no con ese libro, sino con otro, porque me puedo haber equivocado de libro o ese libro puede no estar en lo que podríamos llamar nuestra frecuencia de onda, y si ya esa segunda experiencia es para mí tan poco interesante como la primera, ni termino ese libro ni vuelvo más a ese autor, ¿no? La lectura, decía Borges, es una felicidad y no se lee por obligación. Hay autores de los que yo he leído 10 páginas y he dicho no, este autor no es para mí. He hojeado a veces alguna otra cosa y he ratificado en general esa opinión y a veces la he rectificado. Me pasó con Faulkner. Su prosa me molestaba y no podía encontrar ese Faulkner extraordinario que se suponía que debía encontrar. Cuando leí Absalón, sentí literalmente, este es uno de los más grandes novelistas que ha dado la literatura contemporánea. Pero Faulkner a mí me costó mucho trabajo leerlo. ¿Qué significa que un escritor encabece la lista de los más vendidos? Nada. Absolutamente nada. Si no, Coelho sería el mayor escritor de nuestra lengua. O esta novela que es literalmente un mamarracho, El Código da Vinci, sería la mejor novela que se ha escrito en los últimos años. Nunca he visto un libro que haya estado tanto tiempo como primer bestseller. Y es una novela muy mala, la he leído. Es así, la leí casi por deber para poder explicar las razones por las cuales yo consideraba, porque conocía el tema, que esa novela era inferior, llena además de cosas que están demostradas hace siglos que son falsas. ¿Y por qué crees que la gente la consume? No sé ni me importa. Tiene que ver con el mercado. Palabra que está tan ajena a mí como la estrella Sirio. ¿Qué sentís cuando ves a alguien leyendo alguno de tus libros? No me ha pasado muchas veces. Pasaba más antes cuando uno viajaba en tranvía o en colectivo, pero ahora nadie lee en los colectivos y los tranvías han desaparecido. Pero una vez me pasó algo que es mucho más lindo que alguien lea un libro tuyo. Fue en una feria del libro, un chico muy joven se estaba robando un libro. Entonces yo me puse a hablar con el vendedor para que no lo viera, por supuesto. Y de pronto vi que ese libro que se estaba robando era un libro mío. Él ni me había conocido y además estaba muy preocupado en el hurto. Y eso me dio una profunda alegría porque uno roba aquellos libros que realmente le importan. Como todo escritor, he sido, no digo un frecuente o caudaloso robador de libros, pero un buen robador de libros. De aquellos libros o que no estaban a mi alcance y que los quería leer, o autores que compulsivamente me llevaban a querer sacarlos de ese estante y llevarlos a mi casa. Sentir que eso estaba ocurriendo
hablando conmigo, era como si hubiera venido ahí sí una especie de ángel y hubiera dicho: señor, usted acaba de recibirse de escritor. Decís que la muerte es un contrasentido. ¿Qué te provoca pensar en tu propia muerte? Y en general me produce un efecto catastrófico. No tengo ningún interés en pensar en mi propia muerte, porque la muerte no es solo el paso de la vida hacia otra cosa que ignoramos, es también las condiciones en que se muere. Puede haber muertes espantosas, dolorosas, tristísimas. Uno puede morir en un momento en que siente que todo está mal, por ejemplo, lo que debe ser una muerte horrible. O puede morir en el que siente que todo está bien, lo que puede ser una muerte agradable. Pero como no sabemos la que nos va a tocar, mejor no pensar en eso, ¿no? Lo que no implica que le tenga miedo a la muerte. Lo que me produce es una enorme sensación de absurdo. Todo lo que nace para vivir. Cuando nace un chico, cuando nace una planta, cuando nace un animal, es algo que desde un lugar que desconocemos se instala en la vida y crecen. No entiendo todavía que todo eso que nace para vivir nazca para la muerte. La entiendo como un contrasentido, y los contrasentidos me ponen muy nervioso. La religión te da respuestas, pero como yo no soy un hombre religioso, soy ateo, me cuesta más entenderlo como una especie de orden divino que ya se aclarará el día que me vaya al cielo o que me precipite en el infierno. Mientras tanto me parece absurdo, la muerte me parece absurda.